Ciencias, Artes y Letras. Bienvenidos todos y pues con el gusto y el honor de el ingreso de la doctora, que leeré su currículum un poco más tarde, pero bienvenida antes que nada, bienvenidos todos y los que nos siguen en línea también, ¿sí? Con la cuestión del COVID ahora, la gente no está asistiendo a actos públicos, por eso lo pusimos también en línea, porque pues hay un público que nos sigue y un público que está deseoso de saber cómo es el ingreso, ¿verdad? O cómo es de qué se trata y demás. Así que bueno, pues bienvenidos a nombre de la Academia Hispanoamericana de Ciencias, Artes y Letras y del Centro de Estudios de Historia de México Fundación Carlos Slim, que es quien nos permite llevar a cabo aquí las sesiones de la Academia y por otro lado, bueno, pues gozar un poco de lo que es el espacio. Así que a nombre del Centro de Estudios, muy bienvenidos. Bueno, yo quisiera iniciar un poco con qué es la academia, es decir, cuándo se funda, por qué se fundan academias. ¿Sí? Hoy en día las academias son espacios de discusión, de crítica constructiva, de presentación de las investigaciones de cada uno de los miembros y que de un tiempo acá, de acuerdo al que va a presentar, al presentador de su trabajo, al investigador, si quiere que se haga en línea para que un público más amplio pues pueda aprender de las investigaciones y preguntamos siempre si quieren que sea en público y la verdad es que nos sigue un público bastante amplio y no exclusivamente reunirnos en la academia, pero también vemos la importancia de que la academia debe de reunirse en periodos, dijéramos, para escucharnos a nosotros mismos y aportar ideas, qué sé yo, que quizá cuando hablamos en público no lo podemos exteriorizar. Y por otro lado, y mucho por recomendación de la maestra Amerling aquí presente, también queremos nuevamente llevar a cabo presenciales las reuniones, porque por muchas razones, pero sobre todo la parte humana, ¿verdad? Bueno, nuestra academia es de corte clásico y deriva su modelo de la Academia Francesa, fundada en 1635 por el cardenal Richelieu durante el reinado de Luis XIII y se inspiró en la Real Academia Española establecida en 1713 a iniciativas del ilustrado Juan Manuel Fernández Pacheco, duque de Escalona, marqués de Villena, con la aprobación del rey Felipe V, quien la colocó bajo su protección. La Academia Hispanoamericana de Ciencias, Artes y Letras fue fundada en Cádiz en 1912, bajo el patrocinio del rey Alfonso XIII, con el fin de conmemorar el centenario de la Constitución de Cádiz de 1812, a las Cortes de las que surgió dicha Constitución, la Nueva España, que envió su representación a diputados en quienes se encontraron personajes distinguidos como Fray Servando Teresa de Mier, Miguel Ramos Arizpe o Miguel Guridi y Alcocer, entre otros varios, ¿no? En las memorias que acabamos de publicar, como dicen, un error siempre se va en un libro, ¿verdad? Y a mí se me fue porque puse Carlos XIII en lugar de Alfonso XIII. Pero bueno, espero su comprensión y que esto no demerite lo que es la publicación. En México, la Academia Hispanoamericana fue establecida y refundada el 28 de febrero de 1983 a instancias del señor Teodoro Amerling y Sirión, con el reconocimiento del rey Juan Carlos I de España. La academia está compuesta por académicos de número reconocidos por sus médicos científicos, artísticos y literarios. Esta es nuestra academia, esta es nuestra reunión mensual y pues sobre todo cuando es una sesión solemne como la de ahora, pues es una sesión muy especial. Muchísimas gracias y le voy a dar la palabra al maestro Salvador de Pinal e Icaza, que es el decano de la academia. Adelante, Salvador. Muchas gracias, muy amable señor director. Desde su establecimiento ingresaron a esta academia numerosas personalidades, entre ellas dos presidentes de México, don Venustiano Carranza y el general Álvaro Obregón. En España, entre sus directores estuvo el destacado escritor don José María Pemán.
En México, entre los académicos, intelectuales de las ciencias, las artes y las letras, fallecidos están el licenciado Antonio Fernández del Castillo, presidente de la Academia Nacional de Geografía e Historia, don Miguel L. Muñoz, presidente de la Academia Mexicana de Estudios Numismáticos, el doctor en filosofía, don José Luis Curiel Benfield, el arquitecto don Nicolás Mariscal Barroso, el licenciado don José Miguel Quintana, secretario de la Academia Mexicana de la Historia. Asimismo, podemos mencionar a la directora durante 7 años, doña Josefina Muriel de González Mariscal, al doctor don Miguel León Portilla, conocido historiador, experto en temas de literatura y filosofía náhuatl, quien fue sucedido en su sitial por el antropólogo, investigador emérito y premio de Asturias, don Manuel Matos Moctezuma. El doctor don Ernesto de la Torre Villar, escritor y maestro universitario, premiado en 1988 por el presidente de la República con el Premio Nacional de Letras, el maestro Carlos Esteva, que representa la música, director de la Orquesta de Cámara de México y de la Orquesta Sinfónica de Pemex algún tiempo. Monseñor Tapia, Israel Cavazos Garza y otros muchos. Normalmente procuramos que siempre estén ocupados los 24 sitiales y omito los nombres de algunos fallecidos en obvio de brevedad. Hoy nos acompañan varios de nuestros académicos, la secretaria general de la Academia, la maestra doña Concepción Amerlín de Corsi, la maestra Nuria Salazar Cimarro, está el próximo recipiendario, el mes de agosto, el señor Moncada, está Martín Ríos, está también el doctor don José Rubén Romero Galván, el doctor en biología, especialista en vegetación, flora y fauna del estado de Chihuahua y de la Sierra Tarahumara, el doctor Robert Bay, el recién ingresado doctor en filosofía, don Juan Carlos Mansur Garda, el español don Javier García Luenco Manchado, que ingresó en diciembre del 2021, y la doctora doña Nora Olani Ricalde Alarcón, quien ingresó ya hace bastantes años, ya hace como unos 10, 11 años, y es especialista en mentalidad del siglo XVI y vida religiosa del siglo XVI. Martín, ¿sí lo citaste a Martín? A Martín, sí, lo cité. Perdón, sí. A ver, ¿alguien faltó? Pues sí. Bueno, entonces, dejo aquí mi intervención. Le paso la palabra al señor director, don Manuel Ramos Medina, para que haga la presentación de la recipiendaria. Por favor, Manuel. Muchas gracias. Voy a permitirme leer un resumen de su amplio currículum de la doctora Ana Diegues Rodríguez, doctora en Historia del Arte por la Universidad de Santiago de Compostela, con su tesis sobre la pintura flamenca del siglo XVI en el norte de España. Con ella obtuvo la máxima calificación cum laude. Ha sido becaria del Departamento de Pintura Flamenca y Holandesa del Museo Nacional del Prado y del Museo Provincial de Pontevedra, dentro de sus departamentos de Educación y Archivo Gráfico. Sus investigaciones se centran en la pintura y los pintores flamencos de los siglos XVI y XVII en España, así como sus relaciones comerciales, sociales y artísticas con artistas y comitentes españoles. Sus contribuciones en este campo han sido publicadas en revistas especializadas tanto nacionales como internacionales. Compagina sus labores como directora del IM con las de profesora asociada en el área de Historia del Arte de la Universidad de Burgos. Es autora del libro El retablo en el arciprestazgo de Monforte de Lemos en los siglos XVII y XVIII, y ha colaborado en la redacción de los libros Van Dyck en España, Madrid en el 2012, Premio Europa Nostra en el 2014 en investigación, y Jordaens y España. Y dentro de, ya se me fue la imagen, ya se me fue. Bueno, pues yo creo que ya, quizá destacar un poco su doctorado cum laude por la Universidad de Santiago de Compostela, con la tesis La pintura flamenca del siglo XVI en el norte de España, Navarra, País Vasco, Cantabria, Asturias y Galicia. Y
su tesis de licenciatura sobre el retablo durante los siglos XVII y XVIII en el arciprestazgo de Monforte de Lemos, Lugo, presentada en la Universidad de Santiago de Compostela en 2001 y obtuvo la calificación sobresaliente. Actualmente es directora del Instituto MOL, Centro de Investigación de Pintura Flamenca, y profesora de la Universidad de Burgos. Yo creo que con eso más que presentada, muchas gracias, Ana, estar por nosotros, y te damos la palabra en tu presentación, que está, ustedes lo ven, si alguien quiere bajarse para verla, nosotros lo podemos ver aquí, con la recepción de América en Europa a través de Abraham Ortelius y Julius Hoffenhalle, ¿verdad? Pues bienvenida y adelante. Muchísimas gracias. Excelentísimo señor presidente, ilustrísimos señores académicos. Un poco más cerca, Exacto. Excelentísimo señor presidente, Muchas gracias. excelentísimos, ilustrísimos señores académicos, queridos colegas, familia, amigos, señoras y señores. Es un gran honor para mí estar hoy aquí, en la sede de la Academia Hispanoamericana de las Ciencias, Artes y Letras de México, para recibir el gran privilegio del que me han hecho gala, mi ingreso en su academia como académica de número. Por eso, antes de comenzar mi discurso, es mi deber agradecer a la Academia esta distinción, y en especial al excelentísimo señor presidente y a los ilustrísimos señores académicos que han apoyado mi candidatura basada en mi trayectoria profesional. Todos ellos son los responsables de que hoy me presente ante ustedes. Igual que los presentes, es mi obligación recordar aquí a los que no están. En primer lugar, a mis padres, que con su ejemplo y apoyo han hecho a la persona que tienen delante suya. También a mis profesores que a lo largo de mi carrera profesional me han formado y han sabido inculcar el amor y la pasión por la investigación. Finalmente, a mi familia, mi marido y mi hija, que han comprendido y alentado las horas que le he podido robar de su tiempo por la investigación. Aprovecho también la oportunidad de agradecer al ilustrísimo señor Alfonso Miranda Márquez el honor de dar respuesta a mi discurso. A todos mi más sincero agradecimiento. Reconozco que no ha sido nada fácil elegir un tema con el que presentarme ante ustedes. Mi especialidad en el arte flamenco de la Edad Moderna ha hecho que mis investigaciones se centraran en la producción de estos artistas desde Flandes y cómo sus composiciones repercutían en territorios más alejados. Conozco el impacto del trabajo de estos artistas en el ámbito local americano por parte de los estudios de otros investigadores y lo que supuso tanto la llegada de pinturas como de grabados para la repetición de modelos y pautas compositivas a Hispanoamérica, y cómo su influencia en el arte local fue importante desde la segunda mitad del siglo XVI. También se ha destacado la importancia de los libros de emblemas y su significación, y cómo estos han sido copiados y tenidos como inspiración para composiciones más complejas del arte visual hispanoamericano en la Edad Moderna. Importantes estudios han profundizado en las fuentes visuales como catalizadoras de mensajes que se expanden más allá del momento en que fueron realizadas. Respecto a la llegada de productos y noticias del Nuevo Mundo y cómo éstas eran tratadas en el arte visual europeo durante el siglo XVI, como bien saben, hubo una doble tendencia. Por un lado, las frutas, los vegetales y los animales exóticos que llegaban a Europa procedentes de esas Indias occidentales en los barcos que volvían de su travesía atlántica fueron modelo para los artistas y las recrearon dentro de sus composiciones. Las abigarradas naturalezas muertas de los flamencos se completaban con esas nuevas especies exóticas que servían tanto para ilustrar la amplitud de la creación y que el orbe era mucho más variado y rico de lo que se pensaba, como para acentuar una imagen de exotismo, de exclusividad, al que solo tenía acceso una parte de la sociedad. Y es que la curiosidad por lo nuevo, lo desconocido, lo maravilloso, va a ser demandado por una sociedad que necesitaba novedades e incentivos.
Esto lo explica muy bien Durero durante su viaje por los Países Bajos, al comentar en su diario cómo pudo admirar el tesoro de Moctezuma en el Palacio de Koudenberg, en Bruselas. Un tesoro que Hernán Cortés había traído a su vuelta de esas tierras desconocidas y había regalado a Carlos I en España. Este lo había hecho llegar a su tía Margarita de Austria como algo digno de admiración. La admiración y la exclusividad de lo que llegaba procedente de América se exhibía en unos círculos a los que solo unos pocos tenían acceso. Los repertorios botánicos y zoológicos que se imprimen a partir del siglo XVI se amplían de forma sustancial con todas estas nuevas especies. Se incluyen descripciones concisas e imágenes taxonómicas de sus características. Estas compilaciones no solo van a ser consultadas por hombres de ciencia, sino también sirvieron de pauta para pintores y escultores, cuyas imágenes de esa nueva realidad eran empleadas como modelos de representación. Pero al lado de estas imágenes realistas y fidedignas de las novedades procedentes de esas Indias occidentales, las crónicas e historias que narraban muchos de los navegantes retornados a Europa dieron lugar a unas imágenes idealizadas, en algunos casos, fantasiosas, en otros, que circulaban al mismo tiempo por el viejo continente, difundiendo una imagen que poco se adecuaba a la realidad y mucho se acercaba a esa Arcadia idealizada, a ese paraíso perdido, a esa edad dorada que anhelaba la Europa humanista del siglo XVI. La herencia de esa cultura clásica grecolatina en Europa dio lugar a una literatura variada y a unas representaciones visuales que parecían intentar emular o responder a esas crónicas clásicas de esa edad dorada perdida por la humanidad. La curiosidad por esas nuevas tierras, junto con las cartas de los que llegaban de su viaje de vuelta, son testimonio de cómo se iban mezclando la expectación por lo nuevo con lo que se había leído o se había planteado en épocas precedentes, buscando parangones entre lo que se describía del Nuevo Mundo y lo que podía encajar del saber clásico. Para ir poniendo un poco de orden entre todo lo que se publicaba sobre el Nuevo Mundo y dentro de ese espíritu de conocimiento que inspiraba a Europa, Felipe II, a través del Consejo de Indias, promueve una expedición del médico Francisco Hernández en 1570, con el fin de reconocer el terreno, la fauna, la flora y las costumbres de esas nuevas tierras. Francisco Hernández era el encargado de recopilar todas aquellas nuevas plantas medicinales, sus propiedades y su uso, y los alcaldes mayores y corregidores de Indias debían contestar unas 50 preguntas sobre las costumbres y particularidades de las nuevas tierras descubiertas. Francisco Hernández permaneció en Nueva España desde 1571 a 1577. Todo el trabajo de ese tiempo se recogió en unos manuscritos que pasaron a engrosar la biblioteca del Escorial. Eran muy exhaustivos y amplios en su descripción. Por ello, circularon de forma sintética por Europa gracias a la síntesis del italiano Nardo Antonio Recchi. Juan de Herrera, arquitecto del rey y responsable de las obras del Escorial, en 1582 envió una carta a Felipe II en la que le sugiere acompañar ese texto de Nardo Antonio con las descripciones de las plantas con ilustraciones de su apariencia. De hecho, incluye en la misiva varias láminas para que el monarca viese cómo quedaría el resultado, adelantando así la decisión del rey al respecto de esa posible edición ilustrada. Las planchas que envía el rey para su decisión se conservan en el Archivo Valencia de Don Juan de Madrid y muestran cómo serían coloreadas o solo impresas. Juan de Herrera advierte en su proposición al rey, y cito, el beneficio que su majestad hará completando este texto con sus imágenes. Y es que, como sabemos bien los que nos dedicamos a la historia del arte, la imagen siempre ha completado al texto o viceversa, incidiendo en el moto latino ut pictura poesis. Es sobre este asunto sobre el que me gustaría reflexionar hoy ante ustedes. Pues si en un primer momento no era nada fácil deslindar esas imágenes utópicas del Nuevo Mundo de la realidad que llegaba desde él, ¿cómo se podía asumir esa nueva representación de una realidad aún bastante desconocida para una escuela pictórica, como es la flamenca, donde la meticulosa recreación de la realidad circundante forma parte de su idiosincrasia?
Esa reproducción de la realidad casi táctil desde los objetos, los tejidos, las figuras o el paisaje dentro de una escena, no solo en sus pormenores, sino también en sus texturas y materialidad, han hecho de sus obras las piezas que hoy admiramos. Todos conocemos el trabajo de Jean Van Eyck en La Virgen del Canciller Roland en París o El matrimonio Arnolfini en Londres. Creo que ambos son ejemplos elocuentes de estas cualidades que apunto. El sentido holístico de la realidad representada no solo se va a quedar en personajes o historias, sino también en toda esa naturaleza del entorno. De ahí que posteriormente los artistas flamencos fueran reconocidos como los grandes paisajistas de la Europa de edad moderna. Estos artistas se encontraron con una nueva realidad que tenían que representar. Y tenían que hacerlo con todo el rigor como era habitual en sus imágenes del mundo. Sin embargo, esa confluencia de noticias, crónicas, narraciones de viajeros, más o menos fantasiosas, y la llegada de objetos procedentes de los nuevos territorios descubiertos imponían un nuevo escenario que se escapaba de lo conocido, para la que no tenían modelos visuales precedentes válidos de los que partir y de la que tampoco sabían a qué fuentes fidedignas recurrir para su evocación. Amberes, a mediados del siglo XVI, va a ser la gran metrópolis comercial del norte de Europa. Allí confluyen la realidad material que llega desde esas nuevas tierras descubiertas a través de los productos importados con la observación curiosa de todo lo que nos rodea, inherente a la propia idiosincrasia nórdica. Esto favorece un análisis taxonómico de todo lo que llega del Nuevo Mundo y que pronto los artistas tuvieron a su disposición, no solo en Flandes, sino también en el resto de Europa. Las anheladas referencias visuales de las que partir productos y animales de procedencia exótica de las nuevas tierras descubiertas, como su representación veraz a través de las láminas grabadas y libros que van a imprimir en Amberes, van a ser referentes para la recreación de la naturaleza en el arte más allá de sus propias fronteras. En esta tarea va a ser primordial el establecimiento en 1555 de la imprenta de Cristóbal Plantin, conocida como Oficina Plantiniana. La calidad del trabajo de sus producciones impresas y sus novedades editoriales van a ser fundamentales para la difusión de una mentalidad y una estructura netamente europeas, pero también de unas nuevas realidades de las que no se tenían constancia. En esta imprenta de Cristóbal Plantin, en la que el cartógrafo Abraham Ortelius publica el 20 de mayo de 1570 su Theatrum Orbis Terrarum. En esta edición de todo el orbe incluye el nuevo orbe y explica cómo su descubrimiento, y cito, parece que excede toda admiración humana. Le dedica unas páginas a Nueva España, donde además de situar las poblaciones más importantes conocidas en ese momento, destaca algunos de sus frutos y animales más singulares, como la caña sístola, el cacao, los cocodrilos. Ortelius, al igual que el resto de Europa, se da cuenta que todo el conocimiento de los antiguos, esa tradición grecolatina que he mencionado previamente, está en entredicho. Y estas nuevas tierras también están dando una nueva dimensión a lo que se sabía hasta ese momento. Y cito, nos hemos admirado muy mucho que hayan podido quedar desconocidas a nuestro orbe. Ortelius, en su primera página, ocupada por toda esa representación del mundo conocido y su descripción geográfica, reconoce las voces autorizadas de las que parte para la imagen que ahora presenta. La lista es larga e incluye no solo a los clásicos, sino también a los más modernos, desde Gonzalo Fernández de Oviedo a Américo Vespuccio. En este sentido, interesa la lista de autores que cita en la página 2 respecto al Novus Orbi, pues en esta lista es la que avala la veracidad de la representación que ahora ha publicado. Ortelius no puede dejar de aludir a este principio de autoridad clásica, tan habitual en la tradición humanista europea del siglo XVI, y explica, y cito, que algunos hay de parecer que Platón haya tratado de esta tierra continente debajo del nombre de Atlante, en alusión a la mítica tierra de la Atlántida. O como Séneca ya vaticina ese descubrimiento en sus versos. Junto a esta representación del mundo como geógrafo, Ortelius incluye en la portada de su Theatrum Orbis Terrarum las alegorías de los 4 continentes conocidos.
Recurre para ello al modelo de portada clásica en su estructura, derivada de las propuestas de Vitruvio y Serlio. El centro lo ocupa el título del libro y a los lados, en la parte baja y el remate, la representación de estas alegorías. Europa aparece sedente en la parte superior, bajo una pérgola que sostiene una vid de la que caen sus frutos. La figura de Europa ciñe la corona del emperador y en su mano derecha lleva el cetro, mientras en la izquierda el timón sobre un orbe que maneja a través de la cruz que la remata, muy elocuente de su tarea. En la parte central, flanqueando las dos columnas de esta portada, están las alegorías de Asia a la izquierda y África a la derecha. Asia, con un vello tocado y vestida a la moda de la época, alza un incensario. África, como una mujer de color, desnuda, cubierta parcialmente por un manto que le cae por los hombros, sujeta una rama de algodón egipcio y está rodeado de una corona de sol. En la parte baja central, recostada, se ha colocado la figura de América, completamente desnuda, sin vello pero con el cabello muy largo y ondulado. Lleva un tocado de oro a modo de casco que cubre su cabeza. A sus pies, un arco y unas flechas y la representación de Tierra de Fuego, como una herma con el busto femenino, con una llama sobre la base, aludiendo a las fogatas que Magallanes vio al atravesar el Cabo de Hornos. La alegoría americana sostiene una cabeza barbada en su mano izquierda y en la derecha lleva una vara que se ha identificado con la que usaban los Tupinambá de Brasil. El éxito del Teatrum Orbis Terrarum fue inmediato y las ediciones se fueron sucediendo, al igual que las versiones por otros editores e impresores. Entre 1572 y 1617 se publican en Colonia los 6 volúmenes de la Civitatis Orbis Terrarum, empresa promovida por el canónigo George Brown y el editor y grabador Franz Hogenberg. Fue fundamental para esta empresa la labor del dibujante y humanista Joris Hufnagel. Sus vistas de ciudades fueron recogidas en varios de esos 6 volúmenes de Brown y Hogenberg. Hufnagel, procedente de una familia de mercaderes, va a pasar a la historia como uno de los grandes topógrafos y humanistas del último tercio del siglo XVI. Las redes comerciales de su familia le ayudaron a la hora de encarar sus viajes como topógrafo. Amigo de Ortelius, sus vistas de ciudades complementaban el Teatrum Orbis Terrarum. De hecho, Brown y Hogenberg, en el volumen primero de sus Civitatis, en la edición de Colonia de 1572, agradecen de forma expresa a Ortelius el haberlos inspirado en este proyecto. Joris Hufnagel y Abraham Ortelius coinciden en Amberes en los mismos círculos. No se sabe con certeza la fecha, pero sobre 1560 ellos ya se conocían. Y cuando Hufnagel vuelve de Inglaterra sobre 1570, la relación entre ambos debió hacerse más estrecha. En 1570, Ortelius y Hufnagel viajaron juntos a Italia. Y además de las vistas de las ciudades que visitaron, Hufnagel introduce a ambos en varios de sus dibujos, como es en la vista del lago Averno-Piccioli o en el paraje de Solfatara o bajando por el camino desde la ciudad de Tivoli. Hufnagel toma del natural esas imágenes de las tierras que visita y lo hace adoptando un punto de vista alejado e incluyéndose a sí mismo en muchas de ellas. Es una forma de cerciorar su presencia y advertir al espectador desde dónde está partiendo su punto de vista. Es, por tanto, una representación subjetiva, pero también científica, al dejar constancia desde dónde ha tomado esa realidad, dando la oportunidad a otro espectador a tomar su posición y comprobar la veracidad de los datos representados. Incluye en estas vistas de ciudades aspectos etnográficos y culturales que se escapan de esas visiones topográficas al uso. La representación de las costumbres de la zona, de sus ropas adaptadas a cada lugar y de sus gentes. Como señala Taina Megang, el Civitatis de Hufnagel, al igual que el Teatrum de Ortelius, son obras en realización continua y ambos tienen la pretensión de representar de forma veraz todo el orbe conocido. En un primer momento, dentro de las Civitatis, son las vistas de ciudades europeas con sus mapas lo que prevalece, pero poco a poco se fueron incluyendo vistas de ciudades africanas, asiáticas y americanas.
Entre estas últimas, la primera fue la ciudad de Cuzco y en la siguiente edición ya apareció la Ciudad de México. Al igual que en el Teatrum de Ortelius, las portadas de cada uno de los 6 libros del Civitatis Orbis Terrarum van explicando de una forma simbólica cómo el ser humano ha evolucionado desde unas estructuras sociales simples a la aparición de las grandes civilizaciones. Es en la portada del libro quinto donde aparecen los 4 continentes de forma alegórica, coronados por la paz y la justicia en la parte superior, representadas como 2 mujeres que se abrazan llevando la espada y la balanza una y la rama de olivo la otra, mientras una paloma sobrevuela por encima de sus cabezas. A ambos lados de esta hornacina está San Miguel venciendo al demonio y el dios Marte derrotado al haberse cercenado sus pies. Es en el cuerpo principal de este frontispicio donde se colocan las alegorías de los continentes de cuerpo entero. En el lado izquierdo, Europa y Asia, y en el lado opuesto, América y África. Es interesante la iconografía establecida para estas alegorías, pues es en estos momentos cuando se está fijando su imagen y por eso hay aspectos aún ambivalentes. Europa aparece definida de la forma tradicional, ricamente vestida con el cetro, la corona y el orbe tras ella. Lleva un racimo de uvas en su mano. Asia, semidesnuda, la mira y le señala el pebetero con el incienso quemándose. Tras ella asoma lo que parece ser un rinoceronte, un animal, por otro lado, que se relaciona más con el continente africano que con Asia. En cuanto a la figura de América, en el lado derecho, el tocado de plumas de la mujer en el primer plano denota esa condición, y el animal a sus pies sería una llama, aunque su recreación parece ser la de un camello. De hecho, Ripa, años después, en su iconología, no aparece la representación de la alegoría de América hasta la edición de 1603, elige este último animal para la figura de África, el camello, y no para América, donde es un caimán el que está a sus pies. Brown y Hogenberg presentan al continente africano como una mujer de tono de piel más oscuro, completamente desnuda, con arco y unas flechas en su mano, junto a un cocodrilo típicos del Nilo. Al comparar la portada de Ortelius y la que Brown y Hogenberg presentan en sus Civitatis, vemos que comparten esa unidad visual en su estructura del primer volumen, pero en los siguientes de la Civitatis los escenarios se van enriqueciendo, dando importancia a esa interacción entre las diversas cualidades del ser humano, como la importancia de la comunicación, la concordia, la justicia, el honor, la ciencia, el trabajo y la sabiduría, como fundamentales para forjar las civilizaciones. La imagen de América se va fraguando desde esas crónicas primeras, maravilladas por la exuberancia del terreno, las costumbres de esas gentes y sus representaciones, a aquellas otras más objetivas y con espíritu crítico respecto a qué es lo que se había encontrado. El dibujo que se conserva en el Metropolitan Museum de Nueva York, de Jan van der Straat, de la alegoría de América, fechada hacia 1582-1589, está basado en el texto del jesuita Giovanni Pietro Maffei y su Historiarum Indicarum de 1588. Aunque se ha supuesto la influencia de Cesare y Ripa en su iconología y sus ediciones impresas representando los continentes, estas, como he señalado brevemente, son un poco más tardías. La influencia más probable de la que pudo haber partido van der Straat es la de sus compatriotas flamencos, desde Ortelius, Hogenberg a Lucas de Heer. Van der Straat presenta a América como una joven en conversación con el italiano Americo Vespuccio, que la descubre como un nuevo continente. Aparece vestido a la europea, llevando el astrolabio que le permitió la navegación y blandiendo la bandera de la fe. América, desnuda sobre las hamacas que los indígenas empleaban para dormir, aparece con ese casco que también Ortelius había reproducido en su portada para el mismo personaje. En el paisaje del fondo, algunas escenas recrean las costumbres de ciertos grupos indígenas en relación a sus rituales de sangre que tanto impacto habían tenido a comienzos de siglo. Jan Sadeler, siguiendo un diseño del pintor de Ámsterdam, Dick Parentenson, ya plantea una imagen alegórica desde el medio, donde el medio está más parejo con esas referencias que se adecuaban a la realidad que llegaba a los puertos europeos.
Los animales, los guacamayos en este caso en la parte superior, el paisaje exuberante en el que se incluyen especies más exóticas y donde los tipos de casas, los atuendos de los aborígenes y sus costumbres se representan en un sentido más cotidiano y menos pintoresco. Vemos como las alegorías del nuevo continente en el último cuarto del siglo XVI en Flandes van a fluctuar entre la tradición, la vanguardia y la ciencia. Joris Hufnagel hace una exultante escena de este encuentro entre Europa y América a través de la ciudad de Sevilla, en el gouache sobre pergamino que se conserva en la Biblioteca Real de Bruselas, fechado entre 1570 y 1573. En la parte inferior izquierda, la nave que procede de América aparece con la alegoría de la opulencia al lado de un indígena. Aquí lo vemos un poco mejor. Un indígena que lleva un vello tocado de plumas. Varios escudos llevan los nombres de Hispania Nova, América y Dominica, aludiendo a los lugares más importantes conocidos por las fechas que está recreando esta imagen Hufnagel. De hecho, incluye una variada representación animal en relación con el nuevo continente, un interés por el mundo natural por el que sentirá Hufnagel una especial fascinación. Hufnagel, frente a Ortelius, nunca va a dejar de emplear esa realidad de la que parte para completar sus imágenes con un mensaje más trascendente. Por eso es por estas mismas fechas, hacia 1570, cuando va a comenzar su monumental proyecto de recopilación de todos los seres vivos que habitan el globo terrestre en un álbum de 4 volúmenes que divide siguiendo los 4 elementos. Realizados en acuarela, los originales se conservan en la colección Rosenwald de la National Gallery de Washington. El primer volumen está dedicado a los Animalia rationalia e insecta, que identifica con el elemento del fuego. El segundo, a los animalios cuadrupedia y reptilia, la tierra. El agua, por supuesto, son los animales acuáticos y las conchas, siendo las aves y los anfibios el que dedica en el último volumen. Es en este volumen donde incluye ejemplares de aves exóticas procedentes del Nuevo Mundo. Las acuarelas están ejecutadas con una gran delicadeza y verismo. Sin embargo, se diferencian de esos repertorios meramente naturalistas al introducir un texto que dota a la imagen de un sentido simbólico y emblemático, que es lo que impera en toda su producción. El texto que acompaña la imagen 57 reproduce varias aves exóticas procedentes del continente americano. El guacamayo escarlata en el centro y 2 loros guaro. Posiblemente se trate del mismo ejemplar retratados de frente y de perfil. El lema que acompaña la imagen, Senes Psittacus negligit ferulam, el viejo papagayo descuida la vara, es tomado de Apuleyo, aludiendo a que el ave al que no se le ha enseñado y educado en época temprana ya nada hay que hacer cuando ya es adulto. Completa este lema con el texto tomado del prólogo de las sátiras de Persio, en el que indica que es la necesidad precisamente, muchas veces, la que hace que el papagayo aprenda a imitar las voces que le ha negado la naturaleza. Para Hufnagel, el mundo que le rodea es la pauta. Su divisa, natura sola magistra, define su postura ante lo que él reproduce. Son el mundo natural y su experiencia del mismo sus verdaderos maestros. Lo toma como emblema personal y en ocasiones lo dispone al lado de su firma. La naturaleza lo libera, como ya Hendrix había apuntado en su tesis de 1984 al hablar de este artista. Lo libera de ser un artista literario, el extendida ut pictura poesis, para ser un artista fiel a la realidad, pues es ahí donde radica su maestría. A pesar de esa fiel reproducción del mundo natural, es un artista con un bagaje literario muy fuerte, al que no renuncia e incluye a través de las alusiones eruditas en sus composiciones. Hufnagel, al igual que Ortelius, quería transmitir esa variedad y diversidad de toda la creación, haciendo una obra universal que cantara en una sola imagen a la gloria de la creación y, por tanto, a su creador, pero también reproducir con veracidad todo lo que rodea al ser humano y está en su realidad, incluso aquella que está más alejada.
Si en sus vistas de ciudades y en sus reproducciones de toda la fauna terrestre, Hufnagel refleja a través de su arte, su habilidad como dibujante, lo que la naturaleza le muestra, lo hace para dejar constancia de las leyes y de la sabiduría infinita del orquestador del mundo natural. Así lo recoge en la iluminación de la letra H mayúscula de la caligrafía de George Boxey, que se conserva en la Paul Getty de Los Ángeles, tomando los versos del rey David del Salmo 19 y que creo que sirve de colofón para lo que se espera de nosotros. Continuar con la fascinante tarea de contribuir a mejorar toda esta obra creadora que tan generosamente se nos ha brindado a través de la naturaleza. He dicho. Muchísimas gracias a la doctora Ana Diegues Rodríguez, y va a responder el texto de ingreso el maestro Alfonso Miranda Márquez, director general del Museo Sumaya. Tienes ahí. Buenas noches, académicos presentes, virtuales, vi a Ana Rita que se sumó, qué gusto. Doctora Diegues Rodríguez, un alto honor que agradezco al doctor Ramos, más que poder responder a una gran disertación, es poder dar la bienvenida a Ana Diegues a la Real Academia Hispanoamericana de las Ciencias, Artes y Letras correspondientes de la Real Española. El arte y el símbolo, su codificación y hermenéuticamente en tiempos de la posverdad, su ambivalencia y aún más su relatividad. Ante procesos de decolonialidad a los que acontecemos, encontrar la raíz identitaria de nuestras herencias panculturales resulta en claves interpretativas capaz de decodificar nuestros pasados y resulta en una obligación en la que convergen visiones arquetípicas de complejidades históricas, éticas y morales. Las imágenes que forjaron un variopinto escenario en territorios americanos modelaron un ente que sin parangón se introdujo en Occidente. La visión de nuestros pueblos originarios en diálogos entreverados con la visión de una Europa moderna a través de una España entonces recién unificada, católica, antisemita, islamófoba, pero cuya asimilación cultural perfiló allende el poder de las casas reinantes, una hibridación moderna a la que pronto se sumarían las sensibilidades americanas en encuentros y desencuentros, pero no en descubrimientos, con aristas propias y virreinales, nunca coloniales, y las africanas atravesadas por una economía anclada en la esclavitud y un mundo por primera vez unido mediante un viaje y un tornaviaje que integrarían a las llamadas chinas. Nada más reduccionista que pensar en el lejano oriente, pues afianzadas las rutas y el cobalto, unieron Oriente Medio con Filipinas como un punto nodal para conectar con Acapulco, luego Puebla como capital cultural del Virreinato de Nueva España, el puerto de Veracruz, Cuba, Sevilla, más adelante Cádiz, Amberes y el resto del continente. Si bien los insumos, metales y mercancías cimentaron nuevos discursos, fueron imprenta y grabado aquellos derroteros que gestaron imágenes que propiciarían un repertorio audiovisual, un planteamiento neoplatónico cuya ancla, primero franciscana, permitió que el discurso se apoyara en la elocuencia de una imagen. Las herencias sincréticas del nuevo orden reinal, en la fusión de cosmovisiones, se expresaron mediante un rico lenguaje alegórico en el que en todo momento encontró el símbolo, su potencia de significantes que se tradujeron en ideas de un orden global. La vida intelectual y cotidiana del viejo continente de los siglos XVI y luego del XVII, agitada por la inauguración de aquellas rutas marítimo-comerciales, trastocada por la revolución tecnológica de la imprenta, inspirada en Grecia y en Roma, quedan de manifiesto en una cultura portátil que se albergó por primera ocasión sobre papel impreso, el tránsito a la modernidad.
del humanismo italianizante, renacentista, al manierismo o los manierismos, de una límpida y acuciosa mirada y voz del norte continental, del barroco sobrio al exuberante y la transición hacia el neoclasicismo. Valores estéticos europeos que se nutrieron a veces a contracorriente y de manera inconsciente con las latitudes más cercanas, pero también con las más remotas, que reconfiguraron el mapa y el mapamundi mismo. Y efectivamente, a decir del investigador Rogelio Ruiz Gomar, la estampa fue la Europa portátil. El espacio acotado de papel y reducido el mundo a una escala de grises, las y los artistas de los virreinatos americanos abrevaron en el grabado para luego iluminar y escalar un lenguaje propio, original y sin parangón en Occidente. Durante el siglo XVII también aparecieron en el mercado los folletos informativos y las primeras publicaciones periódicas. Ante la Revolución Científica Europea, se editaron las primeras revistas científicas con figuras como Kepler, Galileo, Bacon, Harvey. Aquella imagen estampada se reinterpretó, no sin ingenuidad y sí con talento en color y tamaño. Quedarse en ese plano es no querer comprender que cada elección e ingenio propició una traducción discursiva. Algo se ganó, algo se perdió. Afanes que hoy, mediante la visión de las investigaciones de Ana Diegues Rodríguez, permiten encontrar en la naturaleza y su reproducción una modernidad de interés histórico, estético, filosófico, científico, cartográfico, arquitectónico, herbolario, orográfico, etnográfico, capaz de reconstruir al artista dibujante, al artista grabador, al artista impresor, al artista pintor y con aún más pasión al lector de aquellas imágenes. Un traductor y nunca un traidor, un lengua, un nuevo Padre Aguilar, una nueva Marina, Malitzin, Malinche. La doctora en Historia del Arte por la Universidad de Santiago de Compostela consiguió el grado con su hoy ya famosa tesis sobre la pintura flamenca del siglo XVI en el norte de España. Y es justo aquella escuela de los llamados antiguos maestros la que modeló gráficamente los discursos de la península ibérica, pero también los de las posesiones de ultramar. Las lecciones de Diegues Rodríguez la han llevado a los universos preciosistas flamenco y neerlandés en el Museo del Prado y el Museo Provincial de Pontevedra, el asidero barroco gallego y las figuras de la estela rubensiana de Anton van Dyck, en inglés Anthony van Dyck, y el napolitano Luca Giordano, o en español Luca Jordán. Así como la estampa, Ana Diegues ha tenido un profundo interés por la difusión de las ideas y ha coordinado la línea editorial Studia Pictarum. Mención especial merece su esfuerzo por la referencial revista de Historia y Arte Filostrato. Cada elemento americano o europeo en su abstracción gráfica da cuenta del en sí y para sí de objeto, flor, fruto, animal o escenario. Suma de talentos en onda de choque que pondrán a conversar a la manera de Juana de Azuaje y su loa al auto sacramental del divino Narciso, a Europa con América, como personajes junto con la religión y el occidente mismo. Para la investigadora Marie-Cécile Benassi-Berlin, Sor Juana Inés de la Cruz pone en escena de manera alegórica, cito, y forzosamente esquemática, la doble conquista temporal y espiritual de América y su interferencia. Fin de la cita. Esta estrategia discursiva tuvo entonces como propósito la recuperación tanto de una dimensión estrictamente teológica como la recuperación de una dimensión histórica de las culturas originarias. Así, en versos sorjuaninos, Occidente reclama a celo ante la presencia de América. Cito: ¿qué Dios, qué error, qué torpeza o qué castigo me intimas? Que no entiendo tus razones, ni por aún remotas noticias, ni quién eres tú que osado a tanto empeño te animas, como impedir que mi gente en debidos cultos diga, celebrad al Dios de las semillas. A lo que América con vehemencia contestará en versos criollos:
Bárbaro, loco, qué ciego, con razones no entendidas, quieres turbar el sosiego que en serena paz tranquila gozamos. Cese en tu intento si no quieres que en ceniza reducido ni aun los vientos tengan tu ser noticias. Y más adelante, América le replica a la religión: si el pedir que yo muera y el mostrarte compasiva es porque esperas de mí que me vencerás altiva, como antes con corporales, después con intelectivas, estás engañada. Pues aunque lloro cautiva mi libertad, mi albedrío con libertad más crecida adorará a mis deidades. Fin de la cita. Lo propio no puede ser extraño. Lo exótico de estas tierras solo lo era para aquellos quienes recibían las noticias americanas. Frutas, vegetales, animales y montañas pronto protagonizaron un teatro dentro del teatro, un tramado intertextual, una loa, asunto y un argumento. La vanidad de la vida, el asunto de la representación del misterio de la Eucaristía y la rectitud de un camino sin mancha ni tacha. Viceversa, el amplísimo repertorio español encontró en la naturaleza detenida, más que muerta, como el detalle flamenco a través de la cámara oscura dio abrazo a la curiosa mirada hacia búcaros, oro, plata, tabaco, chocolate, piña, guacamayos. A la luz de comprenderse a través de la otredad, mirar la tierra y saberse comunes. En palabras de Guillermo Tobar de Teresa, la identidad no es el común, sino el distingo. Lo que nos hace idénticos es ser distintos. Los símbolos definieron el universo cotidiano de los siglos virreinales. Apunta el filósofo Francisco Martínez Albarracín, cito: un arte es tanto más verdadero cuanto más habla de lo real. En él, utilidad y belleza, idoneidad y significación se juntan, pues, en el artista que reproduce algo útil, algo para ser usado, un medio para una finalidad. Fin de la cita. Es en este binomio, función y belleza, creadores, motivos y temas, entre la idea, la plancha grabada y el papel, y por supuesto que también entre estampa y pintura, donde encontramos los significados más profundos que al leerlos desde nuestra realidad plural, sincrética e incluso virtual, acaso siguen formando parte de nuestro imaginario colectivo y son potencia de memoria y reconciliación con nuestros pasados. De ello, cómo apremiamos a abrogar costosísimas pirámides falsas de madera y pintura para proyectar videomappings mal resueltos y a capricho desde nuestra plaza central. Cómo necesitamos detener el correo para que no lleguen más misivas en las que se exija un perdón anacrónico, que por cierto ya se dio desde aquel 1992. Que haya puentes de entendimiento y diáfanos flujos de información y saberes. Nuevo mundo de belleza extranjera, diría el patriotismo criollo de Sor Juana, identidad que el historiador don Edmundo Gorman refirió. Cito: se conoce la independencia de las nuevas tierras respecto al orbis terrarum y por lo tanto se le concibe como una entidad distinta y separada. Se le atribuye a dicha identidad un ser específico y un nombre propio que la individualiza. Mal o bien, más bien que mal, ese nombre fue el de América, que de ese modo, por fin, se hizo visible. Que el lema de nuestra academia, ciencia, luz, mundo y luz, guíe. Bienvenida, doña Ana Parabienes. Muchas gracias. Verdaderamente muy brillante sesión. Me da muchísimo gusto ver que después de tantos afanes y tantos años, llevo 36 años en la academia y cada vez las cosas van mejorando. Muchas gracias, muchas gracias. Vemos que Ana
ingresa a esta academia por méritos propios, aunque debo advertirle que no es para que se duerma en sus laureles, sino para participar en un taller de trabajo, pues así como nos consta que ha cultivado las ciencias, las artes y las letras, deberá continuar haciéndolo y aplicar la divisa de nuestra corporación, aquella que aparece grabada en nuestra venera, en la cual el genio Ariel, con una antorcha, derrama estrellas sobre el mundo y alrededor de ello aparece la inscripción Scientia Mundi Lux. La ciencia es la luz del mundo. Enhorabuena, Ana Diegues Rodríguez, que entras a esta academia para ayudar que así sea. Bienvenida. Y ahora, si son tan amables, nos ponemos de pie para hacer la imposición de la venera y la entrega del diploma. Por favor, doctor Ramos. La Academia Hispanoamericana de Ciencias, Artes y Letras, correspondiente de la Real Española, penetrada de los méritos y buenas cualidades que concurren en la ilustrísima señora doctora Ana Diegues Rodríguez, ha tenido a bien nombrarlo académica de número Sitial H. En fe de lo cual le expide este título en la Ciudad de México el 25 de julio de 2024. El director y el secretario, la maestra Concepción Amerling de Corsi. Bienvenida y muchas felicidades.